Mi nombre es Tania Caterina Meléndez Cabrera, soy estudiante de Análisis y Desarrollo del Software del SENA de la ficha 267-5800 y en este video les voy a explicar sobre experimento de aplicación. ¿Por qué es tan importante la conservación de la energía? La ley de la conservación de la energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía a menos que se añada desde el exterior, aunque una misma cantidad de energía puede realizar la misma cantidad de trabajo según se manifiesta esta energía cinemática, térmica o algún tipo de potencial se puede aprovechar mejor o peor a la hora de realizar un trabajo. La conservación de la energía puede demostrarse rigurosamente mediante el teorema de Noether como consecuencia de la simetría de traslación del tiempo continuo, es decir, a partir de que el hecho de que las leyes de física no cambian con el tiempo. Una consecuencia de la ley de conservación de la energía es que no puede existir una máquina de movimiento perpetuo de primer tipo, es decir, ningún sistema sin suministro de energía externo puede entregar una cantidad limitada de energía a su entorno. Para los sistemas que no tienen simetría de traslación temporal, puede ser no posible definir la conservación de la energía. Algunos ejemplos son los espacios, tiempos curvos en la relatividad general o los cristales del tiempo en la física de la materia condensada. Termodinámica. Se conoce como leyes de la termodinámica o principios de la termodinámica a un conjunto de formulaciones que caracterizan a los sistemas a partir de sus cantidades físicas fundamentales: temperatura, energía y entropía. Existen 4 leyes de la termodinámica enumeradas del 0 al 3. En ellas se describen cómo operan dichos sistemas ante diversas circunstancias y contextos y prohíben la existencia de algunos fenómenos como el movimiento perpetuo. La ley 0 es llamada así porque, a pesar de haber sido la última en postularse, establece preceptos fundamentales para las otras 3. Indica que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben también estar en equilibrio térmico entre sí. Primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía, establece que en cualquier sistema físico aislado la cantidad total de energía será la misma a lo largo del tiempo, aunque pueda transformarse en otras formas de energía. Segunda ley de la termodinámica. Este segundo principio establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Esto es que el desorden de todos los sistemas incrementa hasta que haya alcanzado el equilibrio. Tercera ley de la termodinámica, conocida también como el postulador de Nernst. Esta ley plantea que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida. Electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo. El estudio del electromagnetismo se divide fundamentalmente en 2 ramas. La primera, electrostática, estudia los fenómenos que tienen que ver con cuerpos cargados que se encuentran en estado de reposo, es decir, los fenómenos relacionados con la carga intrínseca de la materia cuando no depende del tiempo. Electrodinámica. Estudia los fenómenos que tienen que ver con cuerpos cargados en movimiento, así como los campos eléctricos y magnéticos variables, la cual se divide en electrodinámica clásica y electrodinámica relativista, que es cuando se usa un sistema de referencia. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la inteligencia, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Se presentan en la vida diaria, casi sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioletas, las radioondas y microondas. Oscilaciones. Las oscilaciones son
variaciones de un medio o sistema en un periodo de tiempo, un movimiento reiterado alrededor de una posición de equilibrio. Se dice que un sistema oscila cuando algunos de sus parámetros, tales como la tensión, la intensidad o la velocidad, consiguen unos valores que se repiten con recurrencia. Ondas. Las ondas son las perturbaciones de medios del espacio, tales como la densidad, la presión o el campo magnético, que pueden ser elásticos o deformables, e implican el transporte de energía sin necesidad de que haya movimiento de materia. Entender el funcionamiento de las oscilaciones permite en consecuencia describir los movimientos ondulares, pues los últimos se generan a partir de los primeros. Interpretación de planos. Consiste en comprender y traducir la información gráfica y escrita presente en un plano o dibujo técnico. De esta forma podemos llevar a cabo la construcción o reparación de un objeto o edificio. Saber leer un plano incluye la identificación de medidas, materiales, secciones, vistas, simbología y especificaciones técnicas propias del área en el que estamos trabajando. Para realizar una buena interpretación, es bueno tener en cuenta estos pasos. Primero, leer y comprender la escala del plano. La escala de un objeto es la relación entre las dimensiones del objeto representado en un plano y las dimensiones reales de un objeto. Segundo, identificar la simbología y convenciones de dibujo utilizadas, es decir, las normas de dibujo. Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que puede poseer un objeto y productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional. Revisar la información general como la ubicación, fecha, autor y propósito del plano. Revisar la información detallada como las dimensiones, materiales, acabados y especificaciones técnicas. Verificar la orientación del plano, analizar las vistas y secciones del edificio, carretera u objeto para comprender la construcción y el funcionamiento de sus partes. Identificar la leyenda del plano, comparar el plano con otros documentos relacionados como memorias del proyecto, cálculos, especificaciones y fotografías. Verificar la precisión y consistencia del plano antes de comenzar cualquier trabajo. Gráficos. Un gráfico es una representación gráfica de datos. La visualización de datos por medio de gráficos ayuda a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos. Utilice los gráficos junto con los mapas para explorar los datos o ayudar a contar una historia. Datos. Los datos representan información que queremos recordar, comparar o manipular. Pueden ser textos, números, imágenes. Es la entrada sin procesar de la cual produce la información. La información se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos como ejemplo unos avances tecnológicos, como lo son tecnologías renovables, cemento energético, ventanas con paneles solares, vehículos eléctricos, turbinas eólicas urbanas, termostato inteligente, carreteras fotovoltaicas, carreteras piezoeléctricas y también la energía eléctrica, fibra óptica, tecnología, Bluetooth, Wi-Fi, pantallas, Internet, cálculos, tecnología espacial. Explicando todo esto, podemos dar como conclusión que la conservación de energía es fundamental porque nos permite el manejo de energías limpias, avances tecnológicos en temas de salud. El aprovechamiento de los recursos energéticos contribuye a la reducción de calentamiento de la atmósfera.